Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis mayores, mis seguidores, mis allegados y mi público en general. Quiero compartir una nota de voz de uno de mis allegados de El Salvador con dos temas muy peculiares que al parecer pues son de interés, puesto que hay muchas cosas que tanto los paleros como los religiosos y los clientes no saben. Y es bueno de vez en cuando tocar esos detalles, digamos que para mantener esas dudas parcialmente aclaradas. Salam aleikum, mi padrino Elías. Cordial saludo acá desde El Salvador, tu ahijado Don Enrique. Para un nuevo programa, quería ver si me despejabas ahí algunas inquietudes. Yo he notado que después que se le da menga al enfumbe, como que se queda en reposo, como que descansa unos días, ¿sí? Se echa ahí su semanita para después reactivarse. ¿Está bien esta mi teoría o no es así? Si me pudiera sacar esa duda. Igual que cuando uno va a arriar al enfumbe, verdad que no necesariamente hay que ponerle fula, solo se lo puede arrar con combustible. Bueno, como sea, padrino, de antemano agradecido contigo por estar siempre ahí pendiente de nosotros, tus ahijados, y de la gente que te busca. Y hasta otro próximo programa, padrino. Un fuerte abrazo. Generalmente cuando uno es palero o es religioso, generalmente el palero, voy a enfocarme más que todo en la palería, porque el palero generalmente se conforma con lo poco. El palero va y se raya, le dan su enfumbe y se conforma con ese enfumbe. No busca aprender, ahondar, preguntarse. No busca expandir el conocimiento porque ya tengo mi enfumbe y el enfumbe me va a dar de comer y ya soy palero, en Salam aleikum, voy con licencia. Y pasan los años y se convierten en paleros, sin ánimo de ofender, mediocres, que no pasan de matar un pollo, de ir con licencia, de moyuguear, obviamente sin ánimo de ofender. Ustedes saben que me gusta siempre tratar las cosas desde mi punto de vista, y si alguno se ofende, pues bueno, lamentablemente pues que se ofenda. Paleros mediocres que la religión yoruba va pariendo por los años, que no ven más allá de su nariz. A medida de que yo iba creciendo, haciéndome preguntas, en mi adolescencia, en mi juventud, mientras que amigos míos de la escuela, del bachillerato, de la universidad, iban a fiestas, vagamundeaban, tomaban licor, se drogaban, otros se prostituían. Me decían, no, vamos a buscar putas, vamos por una fiesta, vámonos para la playa, vamos a compartir. Yo me quedaba encerrado en mi casa, leyendo mis libros. Cuando en esa época, en mi juventud, no había internet, pero no había libro ni biblioteca pública en la que yo no entrara y me devorara ese libro, cuando eran libros de magia, de hechicería, de cosas ocultas, de extraterrestres. Todos los libros de JJ Benítez, de mi amigo JJ Benítez, de Erich von Däniken, me los devoraba. Fueron pasando los años, la pubertad, la adolescencia, no iba a fiestas, no compartía, me estorbaba la gente, y todavía me estorba la gente. Me encanta estar solo, porque cuando uno está solo uno hace lo que le da la gana. En cambio, cuando uno tiene mujer o tiene pareja, tiene uno que vivir, aunque no lo parezca, de una forma hipócrita por complacer al cónyuge. Por eso es que me encanta estar solo, porque yo solo, nadie me cuestiona, hago lo que tengo que hacer, y en pocas palabras hago las cosas como se me da la gana. Y esto, que así como ustedes me ven, así soy. Fui pasando mi adolescencia, mi pubertad, mi adultez, me metí en los gnósticos, en los mormones, en los rosacruces,
Hace poco tuve el privilegio, como se los expliqué en videos anteriores, de conocer los Illuminati, conocí el Palo Mayombe, pero nunca me conformé con lo mínimo, nunca me conformé con tener mi muertico, como hacen todos los paleros, ponerme una pañoleta, ponerme a fumar tabaco, dar brincos y decir que voy con licencia. Siempre me pareció eso una payasada, sin ánimo de ofender. Algo que me gustó a mí, y se los aconsejo a ustedes, que son los muchachos, mis ahijados, que son todos jóvenes. Generalmente la mayoría de mis ahijados, el 70, 80, 90% de mis ahijados no superan los 30 años. A excepción como mi ahijado El Salvador, que tiene prácticamente, creo que mi misma edad. Hay pocos ahijados míos que son mayores, la mayoría son muchachos. Busquen siempre el consejo de gente mayor. Busquen siempre el consejo de gente mayor. Cuando hablo de gente mayor, no es que busquen el consejo de que tiene 50, 60 años, no. Busquen el consejo de esos viejos, de los abuelos, de los tatarabuelos, de los bisabuelos que ya están prácticamente para morirse, porque ellos conservan la sabiduría, el misticismo, los misterios de esas religiones, en especial la Yoruba. Cuando yo me rayé la primera vez con el hijo de mi padrino Arturo Esparragosa Freites, Edison Carmona Estanga, cuando me rayé por segunda vez con Octavio Bracamonte, cuando me rayé por tercera vez con el abuelo de mi padrino Yo Molocú, Ollí, en ese entonces, cuando yo me rayé, imagínense, él tenía 46 años. Ahora debe estar rozando casi los 80 y pico. El abuelo de él tenía 75. Yo creo que ya debe estar muerto, el abuelo de él. Pero en esa época, a mí me encantaba conversar con los ancianos de la aldea, los más viejos. Hablo de los abuelos, del abuelo de mi padrino Ollío Molocú y del abuelo de él, Ollitamo Molocú. Viejos, 70, 80, 90 años, que ya ni se les entendía la voz, el idioma. Aparte de eso, la lengua no me ayudaba porque ellos hablaban haitiano, yo tenía que hablar español y tenía que usar un traductor. Pero me encantaba buscar la sabiduría de los viejos, de los más viejitos. En esa sabiduría de buscar los viejitos que me enseñaran, hay un hermoso cuento, una leyenda que me contó el bisabuelo del abuelo de mi padrino Yo Molocú, que ya en paz descanse, porque en esa época él tenía como unos 85 años. Imagínate, yo tenía 20 y pico, ya tengo 65, ya no existe, ya murió, que en San Bien Pungo lo tenga en su gloria. Él me contaba una leyenda que decía que antiguamente, bajo el espectro de la chamba, ustedes saben, la chamba es un líquido espirituoso que nos tomamos los pareros. Él me contaba: hijo, bajo el espíritu de la chamba nos reuníamos los ancianos de la tribu e invocábamos a esos seres del espacio. Bajo el espíritu de la chamba se nos abrían portales en donde íbamos a encontrarnos con esos seres que son nuestros santos en San Bien Pungo, nuestros orichas, nuestros empungos, nuestros enfumbes, y estábamos en contacto con ellos directamente, de espíritu a espíritu, en trance. Esos espíritus nos contaban sus secretos y nosotros le preguntábamos a ellos los misterios, me decía el viejo. La gente cree que la palería es nada más sangre, matar pollos, matar chivos. Falso. La palería va mucho más allá. Son conocimientos ancestrales que se han perdido. De esos seres, como lo llamo yo, interdimensionales, que constantemente nos brindan conocimiento. Pero para ellos podernos brindar conocimiento, nosotros tenemos que despejar lo que yo llamo actualmente la Matrix. Tenemos que desvelar los velos de nuestra conciencia. Y ahí entra la chamba, entra el peyote, la ayahuasca, la meditación, el desdoblamiento astral para los gnósticos, etc. Cuando uno desdobla el conocimiento y coge los velos de la ignorancia, uno puede estar en contacto con esos seres interdimensionales y preguntarles cosas. Me decía el viejo: hay una energía, hijo,
que emana de la sangre, que el palero no la ve. Esa energía que emana de la sangre, de lo que llamamos menga, a lo que uno mata a un animal, uno hace un sacrificio humano. Allá en Haití, en el Congo, es muy normal sacrificar personas a cambio de sacrificios. A pesar de que es algo ilegal, allá lo hacen todavía bajo los secretos de la selva. Se sacrifican doncellas, se sacrifican mujeres vírgenes, se sacrifican gente de toda índole y de toda clase de edades para las deidades. En una ocasión, me acuerdo que fui para el Amazonas. Esto es una anécdota que salió un poco del tema, pero me viene a la mente. Estaba yo en el Amazonas hablando con los indios Yanomami, una tribu de los indios Yanomami. Estábamos fumando la pipa de la paz. Cuando yo veo que el chamán que repartía la pipa de la paz miraba hacia el cielo y él decía que se comunicaba con sus ancestros, que porque cada uno de nosotros teníamos un ancestro animal, un ancestro divino, un ángel de la guarda, un animal. Cada uno de nosotros nos identificábamos con un animal, que es ese animal que nos acompaña en nuestra vida temporal y que nos custodia como ángeles de la guarda. Yo veía que el chamán se comunicaba con su pipa de la paz y su ayahuasca y su peyote con los seres interdimensionales. A mí me llamó mucho la atención eso de que ellos se comunicaban con esos seres. Entre las prácticas de esos Yanomami, ellos tenían algo que llamaban el palo de lluvia. El palo de lluvia. Ellos en danza movían este palo de lluvia masónico y decían que con este palo de lluvia danzando, tocando tambores, bajo el efecto de la ayahuasca y del peyote, ellos le pedían a sus ancestros que hicieran llover y las entidades los escuchaban y llovía. ¿Y qué es el palo de lluvia? El palo de lluvia es una especie de totuma, de cocumo, de planta, de bambú hueco, en donde por dentro las se llenan de semillas. Y las semillas las sellan en una serie de laberintos que está por dentro de esta totuma. Y al girar las semillas, pues obviamente las semillas se mueven dentro del palo de bambú y suenan. Y los ancestros decían que hacían llover. Eso me pareció tan ingenuo y tan poco real, pero muy lindo. Ellos mueven un palo de lluvia y hacen llover. En esas andanzas mías con esa tribu, yo consumo lo que ellos llaman la ayahuasca. Empecé yo a vomitar, una semana vomitando, 2 semanas vomitando, con diarrea. Hasta que por fin, después de que mi cuerpo se limpió biológicamente, espiritualmente se me abrieron los ojos y pude conocer lo que ellos llaman seres espirituales, sus ancestros animales. Y esos seres espirituales a los que los indígenas movían el palo de lluvia, las semillas que están dentro del bambú ejercen un sonido. Ese sonido ejerce una vibración. Esa vibración, que son ondas que uno no ve pero que existen, viajan en el espacio y en el tiempo, y esas ondas, ese palo de lluvia, son captadas por esos seres interdimensionales a los que esos indígenas llaman ancestros. Y cuando esos seres interdimensionales captan las ondas, las vibraciones de esas semillas dentro de los palos de bambú, los seres interdimensionales mueven el clima, mueven la atmósfera, hacen que las condiciones sean propicias para que llueva. Me pude dar cuenta de esa veracidad, de ese milagro, de lo que hace el palo de lluvia, después de que yo estuve en trance, habiendo consumido por más de 3 semanas la famosa ayahuasca. Todo es vibración, todo son ondas. Pero como decía mi abuelo, retomando el tema,
el abuelo de mi abuelo, de bisabuelo, de mi padrino Yomolocú. Los paleros actualmente no ven eso, simplemente se conforman con matar a un pollo y darle sangre a un enfumbe. No ven que detrás de ese velo, detrás de ese mundo del palo Congo, hay ondas, hay energía, hay vibración. Ahora bien, como dice mi ahijado del Salvador, no es que los enfumbes se tarden una semana. Es como yo les explico a mis clientes y a mis ahijados. Para las entidades interdimensionales no existe el tiempo. El tiempo existe para nosotros que envejecemos cada hora durante las 24 horas de un día, que conforma nuestro calendario. Nosotros envejecemos, para nosotros hay tiempo, para las entidades no lo hay. Las entidades viven en un estado espiritual eterno. Únicamente existe el tiempo para ellos cuando ellos ocupan cuerpos temporales, cuerpos biológicos, sea de animales, de plantas o de seres humanos. Pero cuando uno da menga, que es lo que la mayoría de los paleros no saben, cuando uno da menga, yo por ejemplo aquí recibo las peticiones de mis clientes y mato un chivo. Voy ante el leguá y mato un gallo. Voy ante un enfumbe o ante los 7 y mato un gato, un perro, un ovejo. Yo estoy matando simple y llanamente un animal. Pero detrás de la matanza de ese animal, detrás de ese sacrificio, hay una menga que se derrama y hay una energía, hay ondas, hay una manifestación energética que yo no veo, como la que yo no veía cuando los indígenas movían el palo de lluvia, pero sí la pude ver cuando estaba en trance bajo los efectos de la ayahuasca. Yo como palero no veo que hay una energía que interactúa conmigo a lo que esa sangre de ese cuerpo muerto cae sobre esos calderos. Esa energía de ese líquido, esa emanación energética de ese líquido que sale del cuerpo que está muriendo, que yo estoy sacrificando, esa energía no se ve. La menga cae en el enfumbe, el líquido cae en la ganga, el líquido cae en el caldero. Pero aparte de que el líquido cae en el caldero, que es lo que yo veo, lo que yo no veo, que ningún palero ve, es que hay una energía que sale, que se emana como un vapor, que sale de esa menga que es derramada y sube. Esas ondas, esa energía que sale de esa menga, que nosotros no vemos, pero que existe, que yo les puedo garantizar que existe, es absorbida por esos seres que yo llamo interdimensionales, lo que los Yanomami llaman ancestros, lo que los tatas llaman enfumbes, empungos. Esos seres absorben esa energía que se desprende de la menga que yo sacrifico aquí. Pero ¿qué pasa? Detrás de cada sacrificio hay peticiones, hay deseos. Nadie mata a un chivo porque el chivo es bonito. Nadie mata a un perro porque el perro es bonito. Nadie mata a un gato o un gallo porque el gallo es bonito. Uno cuando mata a un animal es porque mentalmente o verbalmente uno desea algo. El cliente desea una petición. El religioso quiere algo para sí. Se pida o no se pida, verbalmente o no, uno lo piensa. El cliente lo piensa. El cliente me manda las peticiones y yo le mato el chivo. Cuando uno mata el chivo y el cliente me manda determinado número de peticiones, o cuando yo mato un chivo porque yo quiero algo para mí, eso que mi ahijado del Salvador dice que se toma una semana, no es que se tome una semana, porque para las entidades no existe el tiempo, sino que ellos entran como en una especie de letargo y esperan a que esa energía que se despega, que se desprende de esa menga, vaya hacia ellos. Cuando ellos absorben como seres interdimensionales la energía que se desprende de esa menga del sacrificio que yo di aquí en mi munanzo, ellos empiezan a debatir entre ellos. El Tata nos acaba de sacrificar un chivo. ¿A cambio de qué? Vamos a estudiar las peticiones que el cliente le envió. Vamos a estudiar las peticiones que el Tata quiere para él. Vamos a estudiar a cambio de qué ese ser mortal nos está dando ese chivo. Yo mato el chivo y las entidades espirituales empiezan a reunirse. No es que pase una semana, sino que ellas simplemente se reúnen y empiezan a sopesar. Bueno, este cliente de ese Tata está pidiendo esto, esto, esto y esto.
Es suficiente esa menga para nosotros, las entidades que estamos aquí, con respecto a lo que el cliente del Tata Elías Carvajal pide, o lo que pide el ahijado del Salvador, o lo que pide el Tata para él mismo. ¿Es suficiente esa menga? Ellos se pueden estudiar. Si esa menga es suficiente para las clases de cosas temporales que esos clientes o yo pido. Ellos dicen, no, esta menga no es suficiente. No es suficiente. Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si esos tatas o esos clientes de ese tata nos dan más cosas a cambio, más ofrendas, más botellas de licor, nos fuman tabaco, nos dan otro chivo, nos dan otro perro, otro gato. ¿Por qué, amigos míos? Porque a las entidades espirituales, como se dice vulgarmente, hay que jalarles bolas. Nada en esta vida es gratis, nada. Ni en este mundo, ni en el otro. Esa pantomima, ese teatro que Jesús tuvo que dar a conocer, haciéndose pasar porque iba a morir, sabiendo que no iba a morir, para resucitar el tercer día, y todo ese cuento que todos sabemos, toda esa pantomima, toda esa actuación teatral de Jesús y todos sus componentes, él tuvo que hacerlo por orden del Padre, porque el Padre le dijo, bueno, no hay nada gratis, hijo mío, en esta vida. Si tú quieres que esos seres humanos tengan privilegios, vas a tener que hacerte el muerto, vas a tener, como entidad interdimensional que eres, de tomar carne a través del vientre de María, vas a tener que ser parido en un cuerpo biológico que llamarán Jesús, vas a tener que actuar, porque tú y yo sabemos, hijo mío, que no puedes morir, pero vamos a tener que actuar, vas a tener que sufrir el calvario, vas a tener que sufrir física y biológicamente la tortura de esos seres humanos por tu irte en contra de sus leyes, y a cambio de eso, hijo mío, a cambio de eso, yo, tu Padre, perdonaré el pecado de la humanidad, los pecados de la humanidad. Nada es gratis en la vida. El Padre manda al Hijo a que sea parido por María. Una vez que es parido por María, sale en el cuerpo biológico con la forma de Jesús. Ese niño que ya está biológicamente, ese espíritu ancestral, ese espíritu interdimensional, esa entidad, esa energía divina, es atrapada, encapsulada en un cuerpo biológico, como estamos ustedes y yo encapsulados en estos, y es torturado durante su vida y muere a los 33 años. Todo eso lo tuvo que hacer, toda esa pantomima Jesús la tuvo que hacer por orden del Padre, para que a cambio el Padre no destruyera en ese momento lo que era la humanidad en esa época, y según ellos optar por perdonar los pecados del hombre. Cada menga que se derrama emana una energía. Esa energía, a lo que es emanada por esa menga, los enfumbes estudian a ver si es suficiente esa menga a cambio de lo que se pide. Una vez que ellos estudian si esa menga es o no, si está acorde a la cantidad de menga, el tipo de animal, en comparación con lo que el cliente o el religioso piden, ellos empiezan a moverse poco a poco y esperan que el cliente, si esa menga no es suficiente, les dé más animales. Esperan que el religioso les dé más ofrendas, más animales. Aunado a eso está la fe del religioso y la fe del cliente, porque si el cliente no cree en lo que se está haciendo o el religioso tiene poca fe, las entidades se demoran mucho más y van a pedir más animales, porque las entidades van a decir, bueno, este nos está dando el chivo, ese ser mortal, ese tata o ese cliente creen que a cambio de ese chivo le vamos a dar todas las cosas que están pidiendo y no creen nosotros. Es tan ingenuo ese tata, es tan ingenuo ese cliente, es tan ingenuo ese palero, que creen que a cambio de un pollo, de un chivo, de un perro, de un ovejo, le vamos a dar todo lo que nos están pidiendo, y aún así dudan de nosotros. Que cuando el cliente duda de las entidades o el religioso,
aparte de que yo mato aquí un chivo, 2 o 3, yo veo que las cosas no se me dan, porque yo estoy como religioso pidiendo, o estoy como cliente pidiendo, o estoy pagando un servicio religioso, estoy matando un animal, pero las entidades se están dando cuenta de que yo en el fondo no creo. Entonces las entidades se toman tiempo, es como esa semana que dice mi ahijado El Salvador, se toman tiempo, puede ser una semana, 15 días, un mes, años, se toman tiempo para sopesar a ver si vale la pena o no eso que el tata o el cliente está pidiendo. Después de que uno como religioso, uno como tata o como cliente, le haya jalado bolas a las entidades, como se dice vulgarmente, le hayan dado la suficiente sangre, la suficiente menga, hayan puesto el suficiente interés, y las entidades se dignen considerar que eso es suficiente, es cuando las peticiones se empiezan a mover. Pero ¿qué pasa? En ese mundo en el que vivimos, todos somos una cuerda de ignorantes que creemos que por poner el cintica tricolor a 2 velas ya el espíritu de una mujer es mía, o por usar un muñeco con alfileres ya yo considero que ese hombre o esa mujer es mía. Pero las entidades dejan que nosotros disfrutemos nuestra ignorancia. Si fuera tan fácil, mis queridos amigos, doblegar un espíritu por poner 2 velas juntas con cintica, no existiríamos los paleros, no existiría la menga, no existirían los pactos ni los otorgamientos mayores. Porque bastaría con que yo en mi casa compre 2 velas, les ponga 2 cintas, y ya por ese hecho yo voy a doblegar el espíritu de una mujer rebelde, o voy a doblegar el espíritu de un hombre celoso, de un hombre rebelde, o voy a hacer que una mujer aborte o que aquel se mate, o voy a lograr que a ese que tiene la suerte volteada se le abran los caminos solamente por coger 2 velitas y ponerles una cintica tricolor. Pero las entidades se divierten viéndonos a nosotros cómo jugamos, y en nuestra ignorancia pretendemos que amarrando yo 2 cinticas voy a controlar algo que es tan difícil de controlar y de manipular como es el espíritu humano, el espíritu de una mujer o de un hombre terco, celoso. Entonces las entidades se toman tiempo después de dar la menga y empiezan a trabajar de adentro para afuera. Cuando yo hablo de trabajar de adentro para afuera es porque esas entidades espirituales se meten en el cuerpo del cliente, se meten en el cuerpo del religioso, se meten en el cuerpo de las personas trabajadas y empiezan a luchar esas entidades conjuntamente con nosotros, a doblegar a esos espíritus, a hacer que una persona piense en la otra, a hacer que se doblegue, a hacer que tenga pesadillas, a hacer que se masturbe, que tenga sueños húmedos. Empiezan a luchar, esas entidades espirituales luchan contra esos seres espirituales que están dentro de nuestros cuerpos biológicos, hasta lograr hacernos rendir, quebrar, doblegar. Y es ahí cuando la magia funciona, es ahí cuando la mujer aparece, es ahí cuando el hombre llega, después de que las entidades desde adentro empezaron a tratar de doblegar ese espíritu rebelde de esa mujer que no quería a ese hombre, o de ese hombre que no quiere a esa mujer. Pero yo, a cambio de eso, como dice mi ahijado El Salvador, yo ya di menga. Si el espíritu de nuestros clientes, de las personas que trabajamos, es muy rebelde, las entidades, como nada es gratis en la vida, las entidades no van a estar conformes con un chivo y van a esperar a que el cliente tenga la iniciativa, o el tata, de darnos otro animal, de darnos otra botella de licor, de fumar tabaco. No es porque las entidades necesiten el tabaco que yo le fumo, no es porque las entidades necesiten beberse en el licor de las botellas que yo les doy, no es porque las entidades necesiten que el cliente o yo matemos más animales, no, es porque las entidades quieren que nosotros les rindamos pleitesía. Las entidades quieren atención, las entidades gozan haciéndonos sufrir. Las entidades gozan viendo cómo esos seres mortales se humillan ante nosotros, y dentro de su ignorancia las entidades gozan viendo cómo esos seres mortales, o sea nosotros, nos arrodillamos
y les damos una botella de licor. Les fumamos tabaco. Pero las entidades disfrutan, las entidades son malévolas, las entidades se complacen en ese morbo existencial de ver cómo nosotros los seres humanos nos humillamos en nuestra ignorancia por querer favores temporales. Entonces, ¿qué pasa? Uno como palero, le llegan los clientes, uno como palero pide, uno mata animales, como dice mi ahijado del Salvador, no es que se tomen una semana, sino que se toman su tiempo para ver si nosotros somos merecedores de esas cosas que pedimos a cambio de esa cantidad de sangre. Si corremos con la suerte de que ese tipo de animal, esa cantidad de menga, unida a la fe del cliente y a la fe del religioso y a la seguridad en el proceso, si nosotros corremos con la suerte de que las entidades consideren suficiente ese chivo, van a empezar a darnos las cosas que queremos. Pero si las entidades, si cada uno de mis enfumes no se ponen de acuerdo con el Samien Pungo, o si mis 20 entidades mayores no se ponen de acuerdo entre todas las 20, o si el Leguán no se pone de acuerdo con Echú, o Batalá, Babalú Ayé, Yansa, si las entidades no se ponen de acuerdo, cuando son varias, para considerar que esa menga que mi ahijado del Salvador le da a su enfume, o yo aquí al mío, no es suficiente, ya se toma su tiempo. ¿Por qué? Porque hay que jalarles bolas. Hay que rendirles pleitesía. ¿Por qué, mis queridos amigos? Porque ustedes y yo somos seres mortales, somos seres humanos que siempre hemos considerado que no somos merecedores de las cosas que queremos. La mente de nosotros ante nuestras entidades es como yo considerar que una cucaracha o que un insecto tenga amor propio. Yo veo una cucaracha o un insecto y simplemente lo piso. Yo no voy a considerar que aquella cucaracha o ese grillo o esa lombriz estén pensando en mí. De la misma manera, mis queridos amigos, las entidades interdimensionales están muy por encima de nosotros y consideran que esa cuerda de seres ignorantes que somos nosotros se mueven y sufren y añoran cosas que quieren para su vida corta y temporal. Porque ¿qué pasa? Esas entidades saben que nosotros no pedimos luces, la gente no pide conocimiento, la gente no pide que se le abran los velos del conocimiento, la gente siempre pide: yo quiero una mujer, yo quiero un hombre, yo quiero hijos, yo quiero matar, yo quiero doblegar, yo quiero un carro, yo quiero ganarme la lotería, yo quiero ser un cantante famoso. Esas entidades saben perfectamente que somos seres humanos mortales y que pedimos cosas temporales. Y como para esas entidades las cosas temporales no tienen ningún tipo de valor, esas entidades, a cambio de las cosas temporales que ustedes y yo queremos, se hacen de rogar. Hay que jalarles bolas, como les digo yo. Hay que rendirles pleitesía. Entonces, ese tiempo que dice mi ahijado del Salvador, que de una semana, no es que sea de una semana, sino que es un intervalo de tiempo en donde esos seres se toman, como ellos no tienen que morir, porque son espíritus, como ellos no envejecen, como nosotros, ellos se sientan allá en su trono espiritual y disfrutan viendo como el Tata Elías Carvajal o como mi ahijado del Salvador mata a un chivo por cosas que quiere, cosas que para ellos carecen de valor, pero para nosotros no. Para mí es importante de repente tener una casa propia. Para mí es importante ganarme la lotería. De repente para mí es importante tener un carro o triunfar en mi negocio. Para mí es importante que esa mujer que yo quiero me ame. Para mí es importante que ese hombre que me gusta llegue a mí. Para mí es importante de repente que me vaya bien en mis negocios. Para mí es importante que mi hijo se cure de salud. Para mí es importante que mi salud esté buena, como mi cliente de ayer de Argentina. Para ella es importante que su cadera se mejore. Como el niño como la mamá que me regaló el violín, que ustedes ven en mis videos. Para ella era importante que ese niño cuadraplégico pudiera moverse. Y se hizo el milagro. Ese niño se recuperó biológicamente porque quería tocar el violín y la mamá me dio de regalo su violín. Para mí es importante que de repente yo vaya a jugar caballos y mi caballo gane. Pero para las entidades espirituales eso carece de efecto. Eso es importante para nosotros. Y las entidades lo saben. Como las entidades saben que esas cosas que para ellos
carecen de importancia, para nosotros son importantes, esas entidades nos ayudan, esas entidades nos dan un empujón, esas entidades hacen que esa mujer me quiera o ese hombre me quiera, esas entidades hacen que ese enemigo que me lleva a verde se muera, las entidades hacen, porque soy una persona con sed de venganza, de que esa mujer que es amante de mi marido aborte, las entidades hacen de que mi hijo se cure, porque yo lo amo, las entidades hacen lo que nosotros les pidamos, pero no gratis, sino a cambio de atención, a cambio de fe, a cambio de menga. Y cuando las entidades sopesan en ese tiempo, después de darles menga, que uno cree que las entidades están quietas, porque uno mata el chivo hoy y de repente pasa un tiempo, como dice mi ahijado, una semana, o pasan 15 días, o pasa un mes. Uno mata el chivo y uno siente como que las cosas están paradas porque el trabajo yo lo hice ayer y no se está moviendo hoy. No es que el trabajo esté parado, es que las entidades están estudiando lo que queremos como religiosos o como clientes. Las entidades están sopesando y considerando a ver si eso que dimos de ofrenda, de licor, de tabaco y de menga es suficiente para las cosas que pedimos. No porque las entidades necesiten las ofrendas, sino porque las entidades quieren que nosotros sudemos. Las entidades quieren que nosotros suframos. Las entidades quieren que nosotros nos dobleguemos ante ellas como seres inferiores que somos ante ellas, para ellas empezar a darnos las cosas que queremos. Entonces, después de cada otorgamiento, mis queridos amigos, no es nada más la menga, como me decía el viejo abuelo de mi abuelo Ollitamba Molocú, es la energía que se desprende de esa sangre, de esa menga. Esa energía viaja a través del espacio y el tiempo, como me decía el viejo, y esa menga, esa energía de esa menga, no la sustancia, sino la energía que se desprende de la muerte, viaja interdimensionalmente, y esa energía es absorbida por esas entidades interdimensionales que se alimentan de la energía de nuestra sangre, de la sangre que se derrama en este planeta. Esa misma sangre que fue emanada de Jesús al morir, supuestamente, porque él sabía que no podía morir, esa menga es la simbología de que todo en esta vida, lo que queramos a nivel temporal, es dado a cambio de sangre. Así ha sido siempre, desde antes y después de Cristo. Porque esas entidades espirituales que vinieron de los cielos, como dice mi viejo, que en paz descanse, se comunicaban con los indios, se comunicaban con los aztecas, se comunicaban con los olmecas, se comunicaban en Perú, en el templo de Salomón, se comunicaban los ancestros que venían de las estrellas, como dice mi amigo JJ Benítez, que son nada más y nada menos que seres extraterrestres, como dice el abuelo de mi abuelo Yo Molocú, son seres, son ancestros, como digo yo, son seres interdimensionales, como dicen los Illuminati, son otro tipo de seres de los que no me es permitido todavía hablar. Esos seres se alimentan de nuestra sangre colectiva en cada animal y en cada menga humana que damos. Entonces, mis queridos paleros, mis queridos ahijados, después de cada sacrificio, los enfumbes se toman tiempo para descansar, pensando y en pongo, se toma tiempo para descansar y sopesan a ver si lo que pedimos va en concordancia con lo que damos. Cuando las entidades se sientan satisfechas con la menga que damos, es cuando nuestras peticiones se empiezan a cumplir. Si las entidades ven que tenemos que dar poca menga, pero tenemos mucha más fe, tenemos más seguridad, tenemos más control de nuestro dominio de pensamientos y decretamos las cosas con seguridad, confiando en ellas, las entidades ven, no, este hombre nos mató un chivo, pero ese hombre o esa mujer cree plenamente en nosotros, no tiene ni una sombra de duda de lo que nosotros como entidades somos capaces de hacer. Vamos a darle lo que él quiere, porque es un hombre y una mujer completamente seguro de lo que nosotros podemos hacer por él. Entonces las entidades se regocijan, las entidades espirituales se enorgullecen, porque dicen, bueno, este nos mató un chivo, este compañero de El Salvador nos mató un chivo, o el Tata en Venezuela nos mató un chivo para un cliente,
es poca menga. Es poca menga. Pero buena la cantidad de fe y de seguridad que ese cliente tiene o ese tata de nosotros. Eso nos conforta, nos regocija, porque el tata o el cliente saben que nosotros somos capaces de hacer lo que sea. Entonces las entidades regocijadas nos van a pedir más sangre porque saben que tenemos una certeza, un control total de nuestros pensamientos y una fe absoluta en que eso que pedimos se nos va a dar. Entonces las entidades en contraprestación, a cambio de ese chivo, sin pedir más menga, dan las peticiones que ustedes como cliente o yo como religioso queremos, porque tenemos una fe inquebrantable, inamovible hacia ellas, y las entidades lo saben. Con respecto a la otra pregunta, mi querido amigo del Salvador, la fula, la pólvora y el arreo, cuando se le dan un enfume, es porque uno presiona a esas entidades espirituales al prenderle fuego a esos huesos. Cuando yo, por ejemplo, le prendo a una creyumba fula, la pólvora interactúa energéticamente, el estallido, el fuego interactúa energéticamente con el espíritu de ese muerto al cual yo le estoy quemando los huesos. Pero la fula, como pólvora, es un estallido repentino. Yo prendo la fula, ¡puf!, estalla y se apaga. Es como cuando yo le doy una cachetada a alguien, pácate, le doy una cachetada, mira, despierta, que te estoy hablando, ¿no me estás poniendo cuidado o qué? La fula es como un cachetadón que yo le doy al enfume, mira, pácate, despierta, carajo, te estoy hablando. Pues que no me estás prestando atención, es una cachetada. Pues la cachetada, a ustedes se la dan a alguien, la cachetada duele en el momento, pácate, pero pasa el dolor. Es un golpe repentino, un pellizco, un cachetadón, págate. La fula estalla, prende y se apaga. Es un llamado de atención al espíritu poseedor de esa creyumba para que yo le diga, mira, mijito, muévete, quiero las cosas rápido. Él se pone de acuerdo con mis demás enfumes, se pone de acuerdo con el Samien Pungo, mira, me están llamando la atención porque el Tata Carvajal o el cliente o mi ahijado del Salvador quiere que esto se mueva rápido, y yo les prendo fula. Les doy como una cachetada, págate. O la fula, así como se prende, se apaga, rapidito. Ya a ellos yo les doy el llamado de atención a través del arreo con fula, con pólvora, como para que ellos hablen entre ellos, a ver si se ponen las pilas con las cosas que yo queremos. Pero no basta con el arreo. Ellos van a considerar, como les digo yo en la explicación anterior, si la menga que les he dado es suficiente, si las ofrendas y los tabacos que les he fumado es suficiente, pero como les digo, vuelvo y repito, a las entidades hay que jalarles bolas. Pero a diferencia de la fula, del arreo con fula, está el arreo con combustible. Ustedes ven que en mis arreos yo generalmente poco uso fula, pero más que todo uso gasolina, uso combustible, uso gasoil, porque eso mantiene el muerto, mantiene los elementos encendidos, mantienen esas osamentas humanas prendidas, mientras que la pólvora se apaga rapidito, puff, estalla y se apaga, como una cachetada. El combustible mantiene a la creyumba o a esos gajos de prenda prendidos por más tiempo, Entonces, ¿qué pasa? El enfume ve que ese fuego no se apaga. El enfume siente cómo arde su creyumba y espiritualmente a él le molesta, le saca del sitio porque dice, carajo, apaga esa vaina, apaga ese fuego, carajo, apaga eso. No quiero que mi cabeza esté ardiendo ahí en ese munanzo, porque eso fue mi cabeza, ese fue mi cuerpo físico, ese fue mi cuerpo biológico, apaga esa vaina. Pero como yo no la apago, porque yo quiero que mis muertos se apuren, yo sigo prendiéndoles gasolina, no pólvora, sino gasolina. Yo sigo ahí ardiendo, quemándose. Esa parte del cuerpo que yo estoy quemando a través de lo que yo llamo arreo como palero, encabrita, emputa, altera al muerto, al espíritu poseedor de esos huesos, y se ponen todos de acuerdo, empiezan a pelear allá conjuntamente con el Samien Pungo. Miren, Sambi, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, apúrate con las peticiones de ese cliente, porque me están quemando mi cabeza, están quemando mi quillumba, me están quemando mis huesos, mis gajos de prenda, están quemando mis huesos. En Sambi, vamos a hablar con las entidades, a ver si hacemos que ese cliente
o ese religioso obtenga las cosas que quiere, caramba, porque no quiero que me terminen de quemar los poquitos huesos que me quedan allá cuando ocupaba un cuerpo físico. Entonces el ajeo los estimula de una manera, digamos que agresiva, no con fula. La fula es una cachetada, pero el combustible quema y hace que esos huesos se consuman cada vez más, y eso al espíritu no le gusta. Por eso es que los espíritus se mueven. Pero ¿qué pasa? El arreo con combustible no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque yo puedo arrear al muerto con combustible, yo puedo prender aquí fuego a mi criyumba, pero ese muerto obstinado, porque yo le estoy prendiendo fuego a su criyumba, va y habla con el Zambi y con mis otros 6 enfumbes. Mira, ¿cómo vamos a hacer aquí? Me le están prendiendo fuego a mi cabeza, o como cuando ustedes ven en mis videos que yo le prendo fuego a todos los enfumbes por igual. Me le están prendiendo fuego a nuestras cabezas en Zambi. Vamos a ver qué hacemos, porque no queremos que el Tate Elías Carvajal, o que el señor del Salvador, o que el palero fulanito de tal le prenda fuego a nuestros huesos en Zambi. Muévete con eso. Entonces, ¿qué pasa en Zambi? En Zambi se pone con los enfumbes a estudiar cuánta menga hemos dado, si el cliente tiene fe, si el religioso tiene fe. Les digo si el religioso tiene fe porque vamos a ser sinceros, hay religiosos que no tienen fe. Yo he tenido religiosos que por WhatsApp me han mandado mensajes y me dicen: Tata, pero esto sí se dará, Tata, ¿y cómo saber yo si esto es seguro? O Tata, yo puedo garantizarle esto a un cliente, o Tata, y son paleros, o son babalaos, o son eyaguos. Tata, pero ¿cómo hago yo para estar seguro de que el cliente va a recibir eso? Yo tengo ahijados, babalaos, tatas y paleros, bocor, pactados con entidades mayores, que me dicen: padrino, pero si será que las entidades mayores le darán eso a un cliente. Caramba, cuando un religioso me escribe por WhatsApp y me pregunta ese tipo de cosas, eso deja mucho que desear. Porque si hay alguien que tiene que estar completamente seguro de lo que hace, es el religioso. El día en que ustedes como religiosos duden de la forma más mínima, el trabajo tengan por seguro que no se les va a dar. Porque el canal entre las entidades y el religioso debe ser total. Es como ayer con mi cliente de Argentina que se le partió la cadera. Yo busqué la cadera del muerto con mis ahijados en Campo Finda. Le di a mi prenda oscura la cadera de ese muerto. Y ustedes vieron que le prendí fuego. Arrié a mi muerto conjuntamente con la cadera que me trajeron mis ahijados de Campo Finda, para que esa mujer se le restaurara la cadera completamente. Y ya en la mañana me llamó de que el dolor había desaparecido. Y ya empezó el proceso de restauración de esa parte afectada. ¿Pero por qué? Porque yo no puedo, bajo ningún concepto, yo se lo digo a ustedes, mis ahijados y mis religiosos, no pueden bajo ningún concepto dudar de las entidades. Porque cuando ustedes dudan como religiosos, las entidades paran. Bueno, pero si este es religioso, que es la unión entre nosotros y sus clientes, si ese que es religioso duda, ¿qué más nos queda? Si el religioso no cree en nosotros, que se las arregle como pueda. Entonces las entidades se van, las entidades se paran, las entidades no obedecen. ¿Por qué? Porque ese religioso que está dudando, las entidades van a esperar de que uno les jale bolas, de que le siga fumando, de que le siga dando menga, que le siga pidiendo, que se disculpe, perdone fumbes míos por haber dudado ayer. Estoy completamente seguro de que esto sí lo van a hacer. Cuando las entidades vean que uno se arrepiente como religioso, que uno quita esa duda por una fe y una certeza absoluta, las entidades vuelven otra vez a moverse. O el cliente, cuando el cliente duda, el cliente pagó, mandó los derechos, le mandaron los derechos a mi ahijado del Salvador, a mi ahijado del Salvador mató un chivo, pero el cliente está dudando. ¿Será que los enfumbes sí me dan eso? ¿Será que ese tata es genuino? ¿O será que ese tata es un platanero, un sancochero, y se va y pierdo mi dinero, y se va y me roban? Entonces las entidades que se dan cuenta espiritualmente de todo lo que pensamos, van a decir: bueno, el religioso está seguro, pero el cliente duda. Como el cliente duda, vamos a ir lento. ¿Por qué? Porque nosotros las entidades queremos que ese cliente que está dudando nos jale bolas, nos rinda pleitesía, se humille, crea en nosotros, nos ore, nos prenda velitas y nos dé más menga. Entonces el trabajo se atrasa porque hay dudas.
Entonces, ese periodo de tiempo, mis queridos amigos, que tú dices, amigo mío del Salvador, mi ahijado, es un periodo de tiempo que puede ser de un día, semana, meses o años, en donde las entidades sopesen a ver si somos merecedores de las cosas que queremos a cambio de las cosas que les damos. Y como no hay nada gratis en esta vida, esas entidades no van a doblegar a dos espíritus rebeldes, de un hombre y una mujer amarrando dos velitas, sino que interdimensionalmente esas entidades, a cambio de esa energía, de esa menga, de esa muerte, de esa sangre, de ese sacrificio, van a tomarlo de una forma grata y van a estar siempre pendientes de nosotros, van a sopesar, van a tomarse un tiempo, como dice mi ahijado del Salvador, a ver si esto que el Tata nos está dando allá abajo es suficiente para lo que él o el cliente les pide. Y cuando las entidades vean que los sacrificios, las ofrendas, los tabacos, conjuntamente con la fe, tanto del religioso y la seguridad del cliente, vayan a la mano, las entidades empezarán a darnos las cosas que nosotros queremos. Entonces sí, amigo mío, El Salvador, cuando uno mata un animal o hace un otorgamiento mayor, sea de menga humana o menga animal, hay un intervalo de descanso, un intervalo de tiempo, en donde las entidades van estudiando a la hora de moyurbiar. Todos esos enfumes se ponen de acuerdo, todos esos empungos, todas esas entidades se reúnen con el Samyempungo y en una especie de mesa directiva, en ese mundo espiritual interdimensional donde habitan, esas entidades empiezan a estudiar a ver si las cosas que nosotros les estamos dando a ellos es suficiente con respecto a las cosas que queremos. Cuando ellos vean que la menga y la fe, la seguridad, la certeza y el compromiso ha sido suficiente, las cosas se empiezan a mover desde el mismo momento en que hacemos los sacrificios. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Malekum Salam.